Gracias. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Silvana y soy ingeniería en energía y voy a hacer una pequeña semblanza del profesor Eric Espinosa. Bueno, el profesor Eric Espinosa Martínez estudió ingeniería en energía en la Universidad Autónoma Metropolitana en el área de concentración nuclear. Posteriormente continuó sus estudios de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el grado de maestro en ingeniería en energía, investigando la termohidráulica de reactores tipo SCWR, que es Supercritical Water Reactor. Estudió la difusión de neutrones en reactores nucleares, aplicando modelos matemáticos de orden fraccional como candidato a PhD por la UNAM, grado que está próximo a obtener. Adicionalmente, ha colaborado y dirigido diversos proyectos, entre los que destacan la evaluación del reactor de Laguna Verde para el aumento de potencia extendida, evaluación de sistemas de generación eléctrica sustentable para satisfacer la demanda eléctrica del sistema del transporte colectivo Metro y en el desarrollo de la plataforma SLAN en la parte termohidráulica. Actualmente forma parte de la UAM Iztapalapa como profesor en el Departamento de Ingeniería en Procesos e Hidráulica en la carrera de Ingeniería en Energía y apoyo a CBS. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana. Bueno, antes que nada, yo les quiero decir que los ingenieros en energía, pues siempre tenemos que estar abogando y estar promoviendo el uso eficiente, el uso seguro de la energía. Sí, yo soy nuclear y como enfocado a nuclear me toca todavía un papel más profundo, el de estar educando a la población general con respecto a la seguridad de la energía nuclear. Pero no me malinterpreten en ningún momento. Yo no les estoy diciendo que la solución es la energía nuclear. Entonces, la solución es usar todas las fuentes de energía que conocemos de la forma más adecuada posible. Entonces, habiendo dicho eso, voy a empezar. Y bueno, no sé su background, pero vamos a establecer qué es una reacción nuclear. ¿Cómo se da una reacción nuclear? Básicamente, existen dos tipos de reacciones nucleares. Una que es la fisión, en la cual un átomo pesado, como puede ser uranio, y que más comúnmente se utiliza el uranio, pero también puede ser el plutonio, se fisiona cuando es bombardeado por neutrones, absorbe un neutrón, se hace inestable y entonces se fracciona, se fisiona en dos o más elementos, productos de fisión, que pueden ser estables o no estables y a su vez pueden decaer en otros elementos. Entonces, al producirse esa reacción, tenemos energía que vamos a aprovechar en forma térmica, es decir, vamos a calentar agua, como en la mayoría de las plantas de energía, las plantas de generación de potencia, calentamos agua y la hacemos pasar por una turbina. Bueno, claro, ya no es agua, la pasamos a vapor y pasa por una turbina que va a girar. Posteriormente, esa turbina está conectada o acoplada a un generador eléctrico y ese generador a la red eléctrica. Entonces, así se produce la energía por fisión, que es la que actualmente utilizamos en todo el mundo. Por otro lado, está la energía o la reacción de fusión, que es la energía precisamente o la reacción que está ocurriendo en todo momento en el Sol, ¿no? Actualmente, pues hay equipos alrededor del mundo trabajando para poder hacer una reacción de fusión autosostenible. ¿Y aquí qué sucede? A diferencia de fisión, en donde se parte un núcleo pesado, en la reacción de fusión, pues tenemos dos núcleos ligeros, los cuales son hidrógeno.
pero no en su forma más abundante. Tenemos, por un lado, un núcleo de tritio y por otro lado un núcleo de deuterio. Entonces, vamos o estamos intentando que se fusionen produciendo un solo átomo. Este átomo es de helio 4. Entonces, y en esa reacción de fusión queda libre un neutrón, porque el deuterio tiene un protón y un neutrón, y el tritio tiene un protón y 2 neutrones. Entonces, esto es, recientemente hubo una noticia pues de los chinos, ¿no? que alcanzaron la temperatura de no sé cuántos millones de grados durante 10 minutos. Lo que no nos dicen es cuánta energía les tomó producir eso. Es decir, todavía estamos, yo no soy experto en fusión, pero al parecer todavía estamos bastante lejos. Es decir, utilizamos más energía de la que obtenemos al producir fusión. En cuanto a las reacciones de fisión, bueno, un reactor típico en la actualidad, pues así se ve por fuera. Este es el reactor que tenemos aquí en Laguna Verde, que consta de dos unidades. Y pues es un tipo de reactor que no tiene las famosas chimeneas, como las que vemos en los Simpsons o en algunos otros reactores en donde usan ese tipo de enfriamiento. Por dentro, ¿cómo está? Bueno, pues este no es un reactor de potencia, este es un reactor de investigación. Pero lo puse ahí para que vean cómo está constituido. Básicamente, todo este elemento que está aquí, en ese reactor de investigación, que más o menos tiene 4 metros de altura por la longitud, no la recuerdo. Pues si nos vamos a una vasija en donde va a estar aquí adentro todo el combustible nuclear y todos estos elementos y otros tantos que no podemos ver, pues se hace mucho más grande. Esta vasija o una vasija típica tiene una longitud de 21 metros aproximadamente por 7 metros de diámetro. Pues esta luz que se ve, también quiero mencionar, se debe al efecto Cherenkov. No sé si alguien la conoce. Generalmente el efecto Cherenkov lo comparan con el efecto que se da cuando se rompe la barrera del sonido. Es decir, le hacen la analogía del sonido a luz. Y este efecto se da cuando en un medio hay partículas cargadas que pueden viajar más rápido que la velocidad de la luz en ese medio. Es decir, la velocidad de la luz en el vacío es la mayor velocidad posible. Pero cuando la luz viaja en el aire, no tiene esa misma velocidad. Y cuando viaja en el agua, tampoco tiene esta velocidad. Entonces, ahí dentro de un reactor nuclear, esto lo podemos ver, podemos estar aquí arriba y no nos va a suceder nada. Hay partículas cargadas que se desplazan rapidísimo. Entonces, hay ese destello. Aquí se puede ver un acercamiento. Es una luz que realmente en las fotos pues no se puede ver como en realidad es. En este caso, pues este es un Tomahawk, que es el tipo de confinamiento que se utiliza en la mayoría de los proyectos que están intentando hacer fusión. Tokamak. Entonces, este tipo de diseño es un diseño de confinamiento magnético. Creo que por ahí en la película de Spider-Man teníamos algo ahí donde sale Octopus, algo así, ¿no? Similar. No recuerdo muy bien. Pero bueno, hay diversos equipos alrededor del mundo, los que están intentando hacer la fusión autosostenida por medio de un confinamiento magnético, pues usan este tipo de dispositivos que se le denomina Tokamak, perdón. Hay otros que se los denominan Stellator, RFP, entre otros. Los equipos más grandes, que son internacionales, pues uno está constituido por el ITER, que es realmente un equipo internacional, en donde colaboran Estados Unidos, Rusia, la mayoría de Europa, China, la India.
y pues las siglas corresponden a el Reactor Experimental Termonuclear Internacional, eso en inglés. Hay otro que se le conoce como el DEMO, y también es una colaboración internacional, pero de magnitudes en cuanto a tamaño más pequeño. Entonces, pues lo que se busca es tener un tamaño mucho más asequible también en cuanto a costos. Entonces, está el ITER, está el DEMO y está el PROTO, que el PROTO es un reactor de fusión propuesto para que se implemente después del 2050. Es el sucesor del ITER y del DEMO. También es parte de la Comisión Europea, y pues estos son los proyectos más ambiciosos que tienen colaboración global. En México tuvimos un pequeño tokamak, perdón, se me confunde otro. Este tokamak que se hizo en México en el 78, bueno, sí, se empezó un proyecto en el 1978, en el ININ, pues se abandonó y ya no se hizo nada más. Por ahí dicen qué velocidad tiene que generar para que se presente la radiación Cherenkov. Ok, la teoría nos dice que siempre y cuando una partícula cargada en un medio cargado se exceda a la velocidad de la luz en ese medio. Entonces, no conozco en este momento el dato de la velocidad de la luz que tiene en el agua, que es agua normal, H2O. Lo trataré de buscar, debo tener por ahí el dato y espero poderlo contestar al final. Bueno, en cuanto a la densidad energética, esto claro es un cómic, es algo así muy chusco, pero está representado así precisamente por la cantidad de energía que tiene el uranio en comparación con otras fuentes. Por ejemplo, está desde el azúcar, ¿no? Sabemos que el azúcar es terrible para el organismo, es muy rica, pero pues es un exceso de energía que nuestro organismo no requiere. Estamos hablando de megajoules por kilogramo. Después tenemos al carbón, la grasa, la gasolina, pues básicamente pues petróleo, y el uranio. Entonces, aquí se sale de la tabla y se hace un rollo. Esta cantidad sí está mal. Como les comento, es nada más, pues es algo cómico. Generalmente, la imagen más famosa comparaban un pellet de uranio, que es el combustible, es donde está contenido el combustible, con N cantidad de barriles de petróleo, ¿no? Que era equivalente. Ahora aquí sí está la realidad. Tenemos desde el combustible menos densamente energético, que es la madera, con 16 megajoules por kilogramo, pasando por el carbón, que ya lo vimos, 24, etanol, 26.8, biodiesel, 38, aceite crudo, 44, gasolina y diésel, 45, 46 respectivamente, gas natural y después el valor real del uranio. Es decir, ¿cuánta energía tiene el uranio? ¿Cuántas veces más que el energético más poderoso que es el gas natural? Entonces, por supuesto, me van a decir, pero toda esa energía no es utilizable. No podemos utilizar todavía toda la energía disponible en el uranio ni en los combustibles nucleares. Pero actualmente hay un gran avance en reciclaje, en reconversión y en ciclos de combustible que nos están aumentando muchísimo la energía utilizable actualmente. Entonces, normalmente los ciclos de combustible de un reactor nuclear
eran hasta hace poco y muy típicos de 24 meses, es decir, 2 años. El año pasado, en el 2021, se patentó un nuevo proceso, un nuevo combustible en Rusia, el cual ya nos permite un ciclo de combustible de hasta 36 meses. Entonces, un año más que la planta va a estar operando sin que se tenga que detener. Bueno, ahora les quiero hablar de los mitos de la energía nuclear, porque precisamente pues la ignorancia a veces nos hace creer cosas que no tienen sentido. Uno de ellos, el mito más grande, es que aún no se ha encontrado solución para los desechos radiactivos o los residuos radiactivos. Y bueno, esta no es una pregunta o ninguna de estas son preguntas que se puedan responder sí o no. O sea, no es blanco y negro. Entonces, en todas las industrias, particularmente en la generación térmica de electricidad, produce residuos, todas, independientemente de si se utiliza combustible o no. Entonces, si tenemos eólica, ¿cuáles van a ser los residuos? Pues la chatarra que después de que se utilicen esos campos, la eólica lo mismo, la que sea. Entonces, todas producen residuos. ¿Y cuál es la importancia de estos residuos? Bueno, pues se deben de gestionar para que se proteja la vida humana, la salud, y que se minimice el impacto en el medio ambiente. Sin embargo, la única industria que es responsable de los residuos que se producen es la industria nuclear. Y desde que existe se han implementado y desarrollado muchas tecnologías para que se eliminen todos o la mayoría de los desechos que se producen. Solamente queda pues la aceptación pública y no es un aspecto de viabilidad tecnológica ni de tecnología. Entonces, por ejemplo, les puedo decir que la cantidad de desechos producidos por la industria nuclear, es muy pequeña en relación con otras actividades. El 97% de los residuos se clasifican como residuos de actividad baja o intermedia y se pueden eliminar ampliamente en depósitos cercanos a la superficie durante muchos años. Es decir, estamos hablando del orden de menos de décadas. En Francia, que es uno de los grandes países productores de energía nuclear y donde se trabaja ampliamente con desechos nucleares, se procesa el combustible y solo el 0.2% de todos los desechos radiactivos se clasifican como desechos de actividad alta. ¿Qué desechos son? Plutonio, que se produce en los núcleos del reactor, transuránicos y ya. Entonces, solo 0.2% de estos desechos realmente son desechos de alta actividad. Y estos desechos de alta actividad, pues realmente son muy bajos, ¿no? Estamos hablando, si tenemos un reactor de 1 gigawatt eléctrico, va a producir a 25 a 30 toneladas de combustible usado al año. Y aproximadamente en la actualidad hay 400,000 toneladas de combustible usado en todo el mundo. Y bueno, ¿en dónde está ese combustible gastado? En su mayoría está en unas piscinas al lado de la vasija, en lo que se denomina el edificio del reactor, que debe ser alguno de estos. Este es el de turbina. Estos son los edificios del reactor. Y bueno, pues ahí está la vasija. Y al lado hay una cosa que se llama la piscina del combustible gastado. Y en esta piscina acomodan los ensambles. Esto es un ensamble de combustible, y ahí están las barritas con muchos N cantidad de pastillas de combustible. Se dejan ahí a que decaigan naturalmente por N cantidad de años. Después se puede hacer un almacenamiento en seco. Bueno, entonces, sí se sabe qué hacer con los desechos. Sí tenemos forma o tenemos una solución. Y seguimos avanzando, seguimos investigando para que al final
tengamos una solución definitiva. Entonces, el otro es, el plutonio es el material más peligroso del mundo. Nos dicen que el plutonio es muy tóxico, y sí es muy tóxico, es una sustancia que muy contaminante, pero hay un mito que dicen que una pequeña partícula nos podría matar. Sin embargo, comparar sustancias tóxicas no es sencillo. Entonces, por ejemplo, si inhalamos plutonio, si lo respiramos por error, pues vamos a aumentar la probabilidad de que desarrollemos un cáncer en muchos años. Solamente aumenta la probabilidad. No es un hecho que vayamos a tener cáncer. Entonces, como comparativa, los que vivimos en las grandes ciudades tenemos la probabilidad de desarrollar un tipo de cáncer del 30%, 33% más o menos. Es decir, una cada 3 personas en las grandes ciudades va a desarrollar algún tipo de cáncer. Entonces, pues es algo relativo. Ahora, la mayoría de otras toxinas podrían producirnos una muerte más inmediata. Entonces, en las mejores comparaciones que nos indican de gramo a gramo, podemos encontrar toxinas como la ricina o algunos venenos en algunos reptiles, serpientes, o incluso el cianuro o la cafeína son más tóxicos que el plutonio, inclusive la cafeína. Pero, es verdad, el plutonio es tóxico y por lo tanto lo tenemos que manipular de manera responsable, lo cual ya se hace. Entonces, ¿cuál es el peligro principal del plutonio? Pues la radiación que emite. Entonces, peligrosamente es, o su principal peligro más bien, es la inhalación. Ahora, los desechos nucleares representan una amenaza para futuras generaciones, pues durarán miles de años. Pues muchas industrias producen desechos, como ya lo mencionamos, y todos deben tratarse de manera segura. Ya dijimos que la industria nuclear es responsable y hace un proceso para que los desechos radiactivos menos contaminantes o menos activos de baja actividad, pues se reduzcan la actividad. Entonces, este peligro va a depender de su concentración y en comparación con otros desechos industriales, siguen siendo peligrosos por tiempo indefinido. ¿Qué otros desechos? Metales pesados como cadmio y mercurio. Entonces, el mercurio sí es un desecho o es un contaminante fatal, ¿no? La mayoría de los desechos nucleares son peligrosos por su reactividad, pero solamente algunas decenas o décadas. Y se van eliminando en las instalaciones que están cercanas a la superficie. Y solamente alrededor del 30% va a ser de larga duración y altamente radiactivo, que va a requerir aislamiento del medio ambiente durante muchos años. Entonces, estos desechos sí estamos todavía o en el medio, todavía se está pensando qué hacer con ellos. El otro mito es que los desechos radiactivos, los verdaderos costos del manejo de residuos radiactivos no se conocen y que podrían ser tan altos que la energía nuclear no es económicamente viable. Entonces, son tan peligrosos y la industria es tan responsable y tenemos tantos órganos que nos regulan que los productores de energía o de desechos radiactivos deben de asumir los costos de la eliminación. Y los países la mayoría de los países que tienen programas de energía nucleoeléctrica, como en México, tenemos que hacer estimaciones de los costos de eliminación y actualización periódicamente. Esto está regido por la NEA, por la OCDE y otros organismos internacionales. Entonces, podemos decir que los costos totales estimados de la gestión de desechos nucleares o debido a los costos, muchos países exigen que los operadores de las plantas tengan un fondo reservado para cubrir todos los costos. Entonces, a lo largo de su vida de un reactor nuclear, van a reservar una cantidad
para gestionar sus desechos nucleares. También para cuando esa planta se desmantele, pues de ahí, de lo que se está reservando, se obtengan los recursos. En Estados Unidos, todos los productores de energía nuclear son privados. Entonces, si no hicieran dinero, pues no habría reactores nucleares. El otro es que nos dice los desechos radiactivos deben ser enviados al espacio. Y pues este mito sí fue estudiado, o sea, es decir, sí se tuvo la intención y sí se ha examinado desde los 70s, pero nunca se ha implementado y no se realizaron más estudios al respecto. ¿Por qué? Pues porque hay un alto costo y también hay aspectos de seguridad asociados. ¿Como cuáles? Hemos visto que durante el lanzamiento pueden haber explosiones, ¿no? El cohete más famoso fue el Columbia. Y imagínense, pues, explotando algo ahí con desechos nucleares, pues está terrible. Además de que por la densidad del material, pues sería costosísimo enviarlo al espacio. Existe riesgo potencial de amenazas terroristas por las grandes cantidades de desecho radiactivo que se almacenan y existe el riesgo de que estos desechos tengan fugas o se pueden dispersar por acciones terroristas. Entonces, los desechos de baja actividad se mantienen en instalaciones muy seguras y con medidas de protección adecuadas. La mayoría se producen como sólidos en cerámicos que son estables o en forma de vidrio. Como por ejemplo en Estados Unidos, la comisión reguladora, que es la NRC, responde continuamente a las sugerencias de que el combustible es vulnerable a acciones terroristas y que se deben de almacenar en contenedores secos después de 5 años. Es decir, las piscinas de combustible gastado de los reactores no son fáciles de alcanzar ni de romper fácilmente. Por otro lado, hay un informe publicado en el 2002 por la Academia Nacional de Ciencias que concluyó que si ocurriera un ataque con una bomba sucia, es decir, un dispositivo que el fin no sea una explosión nuclear, sino más bien contaminar, la tasa de víctimas sería muy baja y que la contaminación, al detectarse, se podría eliminar del medio ambiente, aunque sería muy costoso y requeriría mucho tiempo. Entonces, sí es un temor justificado hasta cierto punto, pero las consecuencias que podemos ver en la actualidad y de los estudios no son las que predicen. La última, y es la más común, es que la radiación artificial es distinta a la radiación natural. Y pues van a llegar a un tiempo en sus vidas como estudiantes, como seres profesionales dedicados a la ciencia, pues que se van a dar cuenta que todo emite radiación. Entonces, inclusive las bananas, los plátanos, por ahí son radiactivas, ¿no? Entonces, podríamos correr más riesgo de envenenamiento radiactivo por consumir, bueno, son cantidades estratosféricas de banana, que por otros medios. Entonces, la radiación emitida por estos radionúclidos artificiales que se generan en las reacciones nucleares es la misma que la radiación que tenemos en los materiales naturales. Alfa, beta y gamma. Entonces, la radiación natural no se puede distinguir de la radiación producida por materiales en el ciclo de combustible nuclear. Y la mayoría de los elementos tienen una forma radiactiva, es decir, un radioisótopo. Como al principio les mencioné que está el hidrógeno, tenemos deuterio y tenemos tritio. Pues el tritio es radiactivo. Entonces, muchos de estos isótopos se producen naturalmente. Y vivimos rodeados de materiales radiactivos, estamos bañados por radiación cósmica, en las rocas, en el suelo, materiales de construcción, etc. Entonces, bajo estas condiciones, y como les digo que en la industria nuclear somos muy responsables, pues esto es mentira y la radiación, de hecho, que obtenemos de forma artificial
es mucho menor a la radiación que obtenemos de forma natural. Ahora, dentro de la generación de reactores nucleares, tenemos 4 generaciones. La primera generación es la generación 1, en donde se empezaban a construir los primeros prototipos. El famoso Fermi 1, que fue el PAEL 1, que fue construido por Fermi, Enrico Fermi, ahí en la universidad, en una cancha de squash de la Universidad de Chicago. Después viene la generación 2, la cual ya son plantas que producen energía eléctrica de forma comercial y son los que en la mayoría están operando actualmente. Tenemos los reactores de agua a presión, PHWR o tipo CANDU, que son los canadienses, los PWR normales, BWR como el que tenemos en Laguna Verde, los rusos, el BBR ruso, que es agua de presión, como el de Chernobyl, el RBMK y algunos otros PWR. Bueno, esos son los que la mayoría están en operación actualmente. Después tenemos la generación 3, que ya hay algunos en operación, hay otros tantos en construcción. ¿Y cuál es la diferencia con respecto a los reactores de segunda generación? Pues que aprendimos de todos los incidentes que hemos tenido civiles, es decir, de Chernobyl, de Fukushima, de la isla de las 3 millas y de otros accidentes que no son tan conocidos. Y se introdujeron sistemas de seguridad pasivos, sistemas de seguridad que eran más robustos de los que ya eran robustos. También se introducen los reactores modulares o reactores pequeños. Próximamente, me parece que NuScale, que es una compañía americana, ya está lista para construir su prototipo. Tardaron más de 10 años en su investigación, pero bueno, estos reactores de menos de 50 megawatts están destinados para zonas remotas. Por ejemplo, se puede construir uno en Alaska, en donde no tengamos o no tengan redes de distribución eléctrica, en las partes nortes de Canadá, que de hecho también lo están investigando los canadienses porque les interesa mucho. Y son zonas que no están tan pobladas, así que no requieren tanta cantidad de energía. Y también están los de cuarta generación, que están en desarrollo todavía. Entonces, estos reactores están súper seguros, todavía más que estos, y principalmente son 6 tecnologías. Reactores enfriados por gas, reactores enfriados por plomo, reactores enfriados por sales, reactores enfriados por sodio, reactores supercríticos y reactores de alta temperatura. Entonces, hay distintos grupos que están trabajando, están desarrollando el conocimiento para poder producir estos reactores. Además de los reactores que ya tenemos en la actualidad, son tan robustos los reactores nucleares y ha habido tantos avances, como yo les decía, que hay aumentos de potencia de las plantas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tenía originalmente instalado 1000 megawatts, pues puedo hacer un aumento de potencia del 20% y ya no voy a tener 1000 megawatts, o ya voy a tener 1200 megawatts eléctricos. Haciendo algunos cambios en turbinas, en el combustible, etcétera. Cambios que no son económicamente inviables. Y además de eso, este tipo de cambios y este tipo de actualización y modernización de las plantas les proveen de una licencia de vida extendida también. Es decir, la planta promedio de generación de potencia tiene una vida de 20 años útiles. En el caso de los reactores nucleares, pues se pide una extensión de vida que puede ir hasta los 40 años y se está
bueno, en Estados Unidos, de hecho, ya hay plantas que tienen extensión de vida para 60 años. Entonces, estamos hablando de plantas que empezaron a operar en los años 70, 60, que van a seguir operando. Ahora, el factor de potencia. ¿Qué es el factor de potencia? Pues básicamente el factor de potencia nos dice cuál va a ser la disponibilidad de la energía nuclear. Bueno, de cualquier tipo de energía. Y entonces, esta gráfica o esta imagen es de la Administración e Información de Energía de los Estados Unidos y nos dice que el 93.5% del tiempo la energía nuclear va a estar disponible. Comparado con el gas natural, comparado con el carbón, hidroeléctricas, viento y solar. Entonces, además de la intermitencia de estas, ¿no? Eso no lo estamos considerando, pero como les decía, tenemos ciclos de vida de 24 meses y si optamos por ciclos de vida, ciclo de combustible de 36 meses, pues este factor de potencia se va a ir para arriba. ¿Cómo está el estado de las plantas a nivel global? Tenemos 415 reactores operando, 52 en construcción, 93 que se abandonaron. Es decir, hay reactores que se estaban construyendo y de repente se pararon. Hay uno, bueno, de los que tengo conocimientos, hay uno en España, algunos en Estados Unidos, uno en Cuba. De hecho, en Cuba tienen la carrera de físico nuclear, me parece. Pero pues no tienen reactores nucleares. 26 que están parados por distintas causas. Aquí deben de estar los de Japón. Y 195 que ya fueron decomisados. ¿Qué quiere decir decomisados? Decomisados que ya se desmantelaron, que ya se quitó todo el material que pudo haber sido radiactivo, se reformó ahí donde estaban las plantas y está como si no hubiera pasado nada. Bueno, ahora, en cuanto a seguridad, ¿cuál es la tasa de mortalidad de la producción de energía por terawatt hora? Entonces, vean, carbón, bueno, carbón, café, carbón, petróleo, biomasa, gas. Este número nos dice que 32%, casi 33%, 33 personas, perdón, mueren anualmente por causas del carbón brown. De este carbón, 25. Entonces, si ya lo sumamos, de carbón mueren alrededor de 50, 58. Petróleo, 18. Biomasa, 5. Gas, 3. Nuclear, 0.07. Y de hecho ahí, de donde saqué esta información, que es un sitio público que se llama Our World in Data, que tienen información muy buena de muchas áreas. La nuclear está hasta abajo, pero ahora está arriba, pero ponen un asterisquito y dicen que este número seguramente está sobreestimado. Y está sobreestimado porque realmente no podemos conocer las muertes totales de Chernobyl, ni las muertes a futuro que pudiera tener el accidente de Fukushima. Entonces, aún considerando muchísimas muertes por estos accidentes, tenemos ese numerito tan bajo. Entonces, abajo está viento, la energía del agua, solar. ¿Y cómo se compara con qué tan limpias son? Bueno, pues de todas las energías, la energía nuclear es la que emite menos toneladas de efecto invernadero o de gases de efecto invernadero. Es decir, anualmente se producen 3 toneladas, lo que equivale a, equivale al 4% de la energía nuclear total. Entonces, cuando ya obtenemos este dato, pues esta energía pues es muy segura y súper limpia. También aquí podemos ver la generación de electricidad.
por área. Aquí nada más puse algunos países, nos comparé con algunos países pues que producen mucha energía, como lo son Estados Unidos, como lo son China, la India, Rusia. Y nosotros, vean, estamos como por acá, aquí está el dato, 302.87 terawatts hora anuales producimos en el 2020. Entonces, relativamente producimos muy poca energía comparado con otros países. ¿Y qué porcentaje de la energía nuclear es? Pues casi desde que empezamos por acá, en el 85, 86, que se echaron a andar las plantas de Laguna Verde, pues estamos alrededor del 5% a nivel nacional. Y comparados con otros países que son superproductores de energía, por ejemplo, Francia. Francia ya bajó un poco, acaba de sacar de su planta nuclear y por eso bajó. Entonces España tuvo más del 30%. Japón también fue muy alto. ¿Y después qué pasó? Pues tuvimos Fukushima en el 2011 y separaron todas sus plantas. Entonces, ahorita ya está empezando a echar, aquí echó a andar unas, aquí están en revisión, etcétera. Y en cuanto a emisiones, porque últimamente también con la reforma, no quiero ser político, pero a nivel internacional nos están diciendo que contaminamos mucho, que debemos de contaminar menos. Y vean esto. Aquí, México contribuye al 1.89% de las emisiones globales totales. Entonces, Canadá fue un país del que nos dijo que también contaminábamos mucho y contamina más que nosotros. Por supuesto, Estados Unidos y China producen muchísimo CO2. En contraste, tenemos Francia. Francia es esta franja. ¿Y por qué? Bueno, aquí es 1850, 1900, por acá. Pues siempre ha tenido una gran plantilla de reactores nucleares. Francia es esta, perdón. Aquí, Francia. Y España es esta delgadita. Rusia, pues empezó a contaminar mucho. Actualmente tiene muchos reactores en construcción. China también tiene de todo tipo de plantas en construcción. ¿Y qué tanto combustible fósil consumimos? Porque también nos dicen, consumen mucho combustible fósil. Estamos consumiendo 228 terawatts hora en combustibles fósiles. Comparados contra China, que está poquito abajo de 50,000 terawatts horas, Estados Unidos, que está abajo de 25,000, y este no es per cápita, pero si le ponemos per cápita, entonces vamos a tener unas diferencias abismales. ¿Y qué porcentaje de nuestra energía primaria viene de los combustibles fósiles? Pues fíjense, Francia, que es el país que tiene la mayor porcentaje de energía producida por medios nucleares, pues es el que consume menos combustibles fósiles. Bueno, si aquí pongo Noruega, pues me va a poner casi cero, ¿no? Porque Noruega es un país que casi no consume combustibles fósiles, pero también su población no se compara con la población de México, no se compara con la población de Francia y ni de ninguno de estos países. Entonces, el que más consume es la India en porcentaje. Por ahí está México. Pero si comparamos nuevamente los números de cuánto es ese porcentaje, pues México se queda muy, muy abajo. Y ahora sí, quiero hacer una comparación de las energías renovables. Pues sí, también Estados Unidos produce mucha energía por medios renovables. China también. Y después de ahí le siguen Rusia, Canadá,
Francia, España, países nórdicos, Italia, Japón, la India y Brasil. México, estamos como por aquí, de 50 a 100 terawatts. Tenemos muy poquita producción. Pues aquí está, 64 terawatts. Y claro que debemos incrementar eso, pero vean, lo comparamos con nuclear. Estados Unidos está hasta arriba, Rusia, China, Francia. Entonces, ¿quiénes son los países que más generan energía por medios renovables? Estados Unidos, Rusia, China. ¿Y cuáles son las que más energía producen también por medios nucleares? Prácticamente los mismos. Entonces, aquí está a lo largo de, desde 1985, cómo se ha comportado la generación de potencia eléctrica. México está por aquí estancado. Recientemente estaban haciendo encuestas en el norte del país y en Baja California sobre la aceptación que tendrían para dar construcción o dar pie a plantas de energía eléctrica o reactores nucleares. Finalmente, los dejo con estas frases y les repito, yo no estoy peleado con ningún tipo de energía. Tenemos que usar todas las fuentes de manera razonable en donde las tengamos que utilizar y en donde sea más conveniente utilizarlas. Entonces, hay dos frases que remontan o que el trasfondo es que toda energía proviene de medios nucleares. Entonces, una de ellas dice, el sol es la fuente de toda la vida sobre la Tierra. Cada forma de energía, a excepción de la energía atómica, puede ser rastreada al sol. Y la otra, que es de un autor que se llama Arthur R. Foster, que tiene un libro uno de los primeros libros que leí de energía nuclear, Introducción a la energía nuclear. Es una frase mucho más extensa. Les voy a leer una parte. Es más poético, es como la recuerdo. Y nos dice que la energía del sol es la fuente original de la mayoría de energía que se puede encontrar en la Tierra. Obtenemos energía térmica del sol y también los rayos del sol pueden ser utilizados para producir energía por medio de celdas fotovoltaicas. El sol calienta la superficie de la Tierra y calienta el aire produciendo el viento. El sol también evapora los mares, los grandes cuerpos de agua, y entonces después llueve y se forman ríos que utilizamos también para producir energía eléctrica. Entonces, los dejo con esto. Nuevamente, pues hay que desmitificar la energía nuclear, no es mala, hay que utilizarla sabiamente como todas las demás fuentes. Entonces, ya estoy justo con el tiempo como para poderles contestar las otras preguntas. Pues, ¿cuál es el tipo de radiación más alta? No quisieras estar bombardeado por neutrones, definitivamente, son radiaciones ionizantes. Las radiaciones gamma pueden servir para esterilizar, es decir, mata a todas las bacterias, desactiva a todos los virus. La radiación beta, pues es ionizante también. Entonces, lo importante es la exposición, el tiempo de exposición al que estemos a la radiación y la intensidad de esa radiación. Entonces, no existe así como tal un tipo de radiación más alta en esos términos. Siempre tenemos que protegernos, inclusive de la radiación que viene del sol, bloqueador solar, porque a lo largo de los años nos puede producir un cáncer. De momento es todo. Hay una pregunta que tengo que hacer porque al parecer hay un concurso en el que se ganan algo, no sé qué. Y la pregunta es, ¿cuáles son los 3 países que tienen la mayor producción de energía por medio nuclear a lo largo de su historia? No.
No. Dije a lo largo de la historia, no en este año. Entonces, por ahí hay otro muy alto. Sí, España está más cercano a lo que es la realidad. Otro de los países que podría entrar ahí es Japón. Se la vamos a dar a Lisbeth Sendejas Martínez. Y no sé si tenga que enviarme sus datos o con su nombre sea suficiente. Ustedes que ya han estado participando, ¿me pueden decir, por favor? Me parece que solo lo tiene que anotar, profesor. Ok, perfecto. Bueno, pues fue un placer. Espero que hayan aprendido un poquito. Es un tema muy extenso, muy amplio y es muy seguro la energía nuclear.